Empezamos con el grupo de los peces. En el blog os dejaré el enlace para que veáis el vídeo, ¿vale? En la página que se llama Vídeos Primero de ESO, lo podéis ver. Bien, pues las características que tienen este grupo, obviamente la primera es que son animales vertebrados y son acuáticos, ¿vale? Viven en medio acuático, sea de agua dulce o sea de agua salada. Tienen el cuerpo suave y fusiforme. ¿Qué quiere decir esto de que tienen el cuerpo fusiforme? Pues veréis, lo que quiere decir es que tienen una forma hidrodinámica. ¿Por qué es tan importante esta forma hidrodinámica? Porque el agua es un medio muy denso y costaría mucho trabajo desplazarse si, por ejemplo, tuviesen el cuerpo pues como nosotros lo tenemos. Entonces, por adaptación, han diseñado su cuerpo para que les resulte fácil moverse en el agua, ¿vale? Por eso tienen esa forma picuda en la parte delantera, porque así es como que van cortando el agua, por así decirlo, ¿vale? Entonces el desplazamiento les resulta pues mucho más fácil. Bien, lo tienen cubierto de escamas. Estas escamas son pequeñas y dependiendo del grupo de peces que estemos estudiando, o las tienen solapadas como si fuesen las tejas de un tejado, o no las tienen dispuestas con ese solapamiento. Sus extremidades están transformadas en aletas y estas aletas simplemente pues, son pliegues de piel que se sostienen al cuerpo mediante las espinas, que ayudan al pez a la natación, pero también le ayudan a controlar la dirección en la que quieren nadar y además estabilizan ese desplazamiento a través del agua, ¿vale? Posee fuertes músculos que se disponen en bloques. Lo vamos a ver en la siguiente imagen, ¿vale? Estos serían los músculos que presentan los peces. Otra característica que presentan es que son ectotérmicos. Esto ya lo hemos explicado. Quiere decir que son de sangre fría. Es decir, que su temperatura depende de la temperatura que tenga el agua donde habitan. Y para respirar utilizan unas estructuras especiales que se llaman branquias. Estas branquias son unas estructuras laminares que están especializadas pues, en captar el oxígeno que hay disuelto en el agua. Lo tienen a ambos lados de la cabeza y normalmente pues, están cubiertas por una membrana protectora que se llama opérculo, que sería esto de aquí, ¿vale? El agua suele entrar por la boca, bueno, suele entrar por la boca, no, entra por la boca, ¿de acuerdo? Y pasa a través de las branquias. En las branquias ese oxígeno que está disuelto en el agua pasaría a los vasos sanguíneos de los peces y por último el agua saldría pues por esa apertura o ese opérculo. Además los peces ya sabemos que son eh, ovíparos, es decir, que ponen huevos para reproducirse, tienen la fecundación externa, es decir, que la fecundación de los huevos tiene lugar en el agua y la mayoría de ellos son carnívoros. Aquí os he puesto algunas imágenes explicativas. Tenemos en la primera imagen pues un explicado por como he dicho antes, en qué consiste la respiración branquial. Por aquí entraría el agua, que es la boca, por eso los peces están continuamente abriendo y cerrando la boca, porque necesitan que entre el agua para poder respirar. Estas estructuras serían las branquias y las branquias están cubiertas por vasos sanguíneos. Entonces, cuando el agua atraviesa esas láminas que constituyen las branquias, el oxígeno lo captan los vasos sanguíneos, ¿vale? Para poder respirar. Y por último, cuando el agua sale, arrastra pues todo el dióxido de carbono, el CO2 que se produce durante la respiración. Aquí tenéis en esta imagen pues esa estructura laminar que tienen las branquias. Esto sería la imagen de las branquias de un pez. Y aquí volvemos a tener pues un poco la explicación de cómo se produce esa captación de oxígeno que está disuelto en el agua y esto ya sería pues cómo es expulsada el torrente de agua por las branquias, por la parte del opérculo, con ese dióxido de carbono residual de la respiración. Bien, pues vamos a estudiar dos grupos de peces, los peces óseos y los peces cartilaginosos. En el caso de los peces óseos, pues bueno, como su nombre indica, tienen un esqueleto que está formado por hueso
Sin embargo, los cartilaginosos pues tienen su esqueleto formado por cartílago, ¿vale? En los peces óseos tenemos que presentan una vejiga natatoria. Esta vejiga es una bolsa que pueden vaciar o llenar de gas y esto le ayuda a controlar la altura a la que se pueden, a la que nadan, ¿vale? La profundidad a la que nadan los peces. En los peces cartilaginosos esta vejiga no está presente. Otra cosa es la aleta caudal. La aleta caudal es la aleta trasera de los peces. Pues bien, en los peces óseos, los lóbulos en los que se divide la cola trasera son iguales. Sin embargo, en los peces cartilaginosos, pues esa aleta caudal suele ser diferente. Es decir, que el lóbulo de arriba y el lóbulo de abajo suelen ser de distinto tamaño. ¿Vale? Más cosas. Pues en el caso de los peces osos, las escamas están superpuestas, como he dicho antes, pues como si fuesen las tejas de un tejado. En el caso de las cartilaginosas, son pequeñas escamas que son dentadas y no se superponen. En los óseos hay 4 pares de branquias, sin embargo, en los cartilaginosos hay entre 5 y 6 pares, ¿vale? En los peces óseos sí tienen opérculo y en los cartilaginosos no. Los peces óseos, la mayoría son ovíparos eh, y en algunos casos los cartilaginosos pueden ser ovovivíparos. ¿Qué quiere decir esto de ovovivíparos? Bueno, ovíparos todos lo entendemos, que ponen huevos. Y en el caso de ovovivíparos quiere decir que ponen huevos también, pero esos huevos en lugar de dejarlos en el exterior, pues la hembra los conserva en una cavidad interna. ¿Vale? Entonces pueden pasar dos cosas, o que esos huevos se abran en el interior del cuerpo de la hembra, o que expulse los huevos justo antes de que eclosionen y una vez en el exterior eclosionan y salen las crías. ¿Vale? Aquí tenéis algunas imágenes pues, de ejemplos de peces. ¿Vale? De peces óseos, pues he puesto los más comunes que nos comemos aquí en nuestra zona, el jurel, el boquerón y la sardina. Todos estos son peces óseos. ¿Cómo lo sabemos? Pues para empezar, tienen esa aleta caudal con los dos lóbulos iguales, quiere decir que el lóbulo de arriba y el lóbulo de abajo son del mismo tamaño, tienen el opérculo para recubrir las branquias, ¿vale? Y no se distingue bien, pero sí que tienen las escamas dispuestas como si fuesen las de un tejado. Y aquí tenemos un pez cartilaginoso, que sería un tiburón, ¿vale? Los peces cartilaginosos, en lugar de tener ese opérculo como tienen los peces óseos, tienen una apertura branquiales, que depende pues, del pez que estemos considerando, tendrá más número de apertura o menos. Y como veis, en la aleta caudal, el lóbulo superior es muchísimo más grande que este lóbulo inferior, ¿vale? Otra característica de los peces óseos, ¿de acuerdo? Venga, pues dejamos aquí los peces. Os dejo unas actividades relacionadas con lo que acabo de explicar más abajo, ¿vale? Cualquier duda me podéis preguntar cuando queráis. Adiós.